Shalom familia, saludos cordiales para todos mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua, saludos cordiales para todos mis hermanos dispersos por este land, por este mundo. Hoy en esta serie de estudios, el Rey Ungido, y qué bueno poder estar nuevamente con todos ustedes, poder disfrutar de los días de Shabbat, de los tiempos señalados, comienzo de mes, y los festivales que el Padre ha establecido para con su pueblo, y también los estudios que están en la página del Yo Soy, y toda diversidad de recursos para que usted pueda conocer todo lo relacionado a la cultura de su pueblo Israel, injertado por los méritos que hiciera Yeshua. Y qué bueno que usted está aquí con nosotros eh, en la Kehilá de Yeshua, conociendo todo lo que tiene que ver con el Rey, con el Padre, a través de su bendita Torá, las enseñanzas que el Padre ha puesto para su pueblo. De verdad que familia es un privilegio, es un honor poder hacer esto para ustedes, conocer todo lo que el Padre tiene para ustedes. Si escuchó un sorbito por ahí, es un café que me estoy tomando y disfrutando de las enseñanzas de mi Padre. Definitivamente me gozo, me alegro en mi corazón que el Padre me esté dando esto para poder enseñarlo a mis hermanos, a la Kehilá y aún los que están dispersos. Eh, y es una bendición, todo una verajot. Así que la gloria al Padre y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach. Aprovecho la ocasión para saludar a nuestros mentores de la Kehilá de Yehoshua, nuestro estimado amigo y amiga, el More Aaron Morales y su esposa, la Mora Aracelis. Ellos son los pastores principales, los roí principales de la Kehilá. Y que ha sido toda una bendición conocer esta familia. Mi padre sabe que sí. También aprovecho también a saludar al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua, a todos mis hermanos, a los Morín Mendoza, a More Yeltsin, el More Zapata, Antolín y los demás que están en su crecimiento en vida de desarrollo para poder formarse como More de la Kehilá. Saludo también ellos para él, también a mi hermana Luz, la Mora Luz Estela que está por allí. Ah, y al poder disfrutar entonces de cada uno de ellos también, porque de todos aprendemos, en especial este que está aquí, este servidor. Miren familia, es importante quienes están ingresando que usted vaya a la página del Yo Soy, ahí en internet, usted coloca Congregación Virtual del Yo Soy, usted se registra, usted se hace miembro activo de la Kehilá, usted podrá disfrutar de los estudios, los audios, PDF, pero que también necesitamos de su aporte, de lo que usted pueda aprender, pero también colaborar con su granito de arena para que nosotros también podamos llevar este mensaje a las demás naciones. Nosotros no podemos quedar con lo que hemos aprendido para no darlo a otras personas. Y esa es la idea, que todos conozcamos la de verdad. Entonces, usted puede ir a la página, también está la plataforma de Radio Shalom, estamos en las redes sociales, en Telegram, Facebook, WhatsApp, y que a través de esas redes usted se puede conocer el día a día de lo que se está colocando a través de la plataforma Radio Shalom. Nosotros acabamos de celebrar la fiesta de Shavuot y que siempre estamos informando de todo lo relacionado a la Torá, a los profetas y al B'di'a Hadashat, todo en su contexto. Y es una rica bendición el poder estar entendiendo esta información, familia. De verdad, créame. Bien, entonces vamos a ir a la segunda parte de el Rey Ungido, el Rey Entronado. Y que es una experiencia bastante agradable conocer la perspectiva de lo que está escrito, de acuerdo a las promesas que le hiciera el Padre al pueblo de Israel,
también a Abraham y también a David. Y decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch en Kebor, Malhutol, Leolam Bae. Escucha Israel a Jehová, tu Dios, Jehová es primero. Bendito sea su nombre, su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén. De verdad que me gozo, familia. La gloria para mi Padre, la gloria para nuestro Rey, Yeshua HaMashiach. Habíamos quedado de cómo era que se hacía o cómo era reconocido un rey, un Mesías, un rey o un Mesías o un ungido. Un Mesías era una persona que llevaba una responsabilidad. Para la cultura y el tiempo de la historia de los reyes, que está en las crónicas en Samuel y Reyes, para el pueblo de Israel, Mesías lo han habido. Ezequías fue uno, Josafat fue otro, Usías, si mal no recuerdo, y que de las tribus de la casa de Judá siempre iba a venir un rey que pudiera cumplir la voluntad del Padre y que le diera las victorias, que hubiera paz en el Medio Oriente y la prosperidad, calidad de vida, como lo mencioné en el audio anterior. Pero también dijimos que cuando nombraban a un rey, tenían que reconocerlos, ser reconocido por Jehová, que lo mandaba ungir, también por los ancianos de Israel, las personas que llevaban la administración de la justicia, el templo, pero que también el pueblo tenía que reconocerlo. Y que yo cité a última hora la vida de Saúl. Saúl, inclusive en el capítulo 10, vamos a buscar en el verso 20 en adelante, en el 20 en adelante, dice, Samuel hizo acercar a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. Luego hizo acercarse de la tribu de Benjamín por todas sus familias y designada a la familia de Matri. De ella fue designado Saúl ben Sif, pero cuando lo buscaron no fallaba, entonces consultaron otra vez a Jehová. ¿Ha venido aquí ese varón? Y respondió Jehová, él va ahí escondido entre el bagaje. Y corrieron y sacaron de allí. Cuando se presentó en medio del pueblo, se vio que desde su sombra hacia arriba era lo más alto de todo el pueblo. Y Samuel dijo al pueblo, ¿habéis visto al elegido de Jehová? Y todo el pueblo, no hay uno como él. Entonces el pueblo exclamó con alegría y dijo, ¡viva el rey! Luego Samuel habló al pueblo de las ordenanzas del reino y les escribió en el rollo y se presentó ante Jehová. Después Samuel despidió a todo el pueblo y cada uno se fue a su casa. Normalmente cuando nombran a un rey, siempre le dan regalos, le llevan especias y por supuesto es reconocido. Por eso hablé de la historia del capítulo de Jueces, hablé de Jefté, hablé de Gedeón, el mismo Sansón, de cómo eran escogidos las personas, los reyes de Israel. Y personas que cumplieron, digamos que una función como el Mesías. Pero ungidos, es ahí el detalle. A David lo ungieron, lo podemos ver, lo leímos en 2 de Samuel, en el capítulo 2 y después en el capítulo 5, que lo reconoce el pueblo, pero también los ancianos. Y por supuesto gozaba del favor del Padre. Y que normalmente, como dije, era presentado, le reconocían, tocaban trompeta, hacían todo un espectáculo. A él lo podían nombrar en cualquier momento, pero él, su gobierno y su función como tal de ejercer un dominio sobre Israel comenzaba en el mes de septiembre. Eso tómalo en cuenta. Eso es un detalle muy importante. Por eso es que el Mesías va a aparecer en ese momento. Ahora, David
está por morir. Y vimos también que su hija Salón se robaba el corazón del pueblo. Pero, ¿qué hacía él? Se paraba frente, escuchaba al pueblo, le hacía justicia. Pero él se proclama rey de Israel. El profeta se da cuenta y le dice, mira, ni a ti, ni a Salomón, ni a mí nos mandaron a llamar. Adonías hizo fiesta, tocaron y se presentó él como que fue escogido por Jehová. Llamaron a Betsabé y el profeta va, le dice a Betsabé, se presenta ante el rey, y eso está en el capítulo ya le voy a dar la cita. Primera de Reyes, y ese es en el capítulo 1. Y es en el capítulo 1, cuando Adonai hace esto. Dice que hizo fiesta, hizo el ritual, por supuesto, pero que él no fue llamado por el rey. Si usted ve en el verso 8, dice, pero el sacerdote Sadoc pero el sacerdote Sadoc y Benaía ben Joida y el profeta Natán, ni Simei ni Rey, los valientes que pertenecían a David, no estaban con Adonai. Y Adonai sacrificó ovejas, novillos, animales, cebada junto a la piedra de Soleet, que está cerca del roquero. Y llamó a todos los hermanos y a los hijos del rey, y todos los hombres de Judá y siervos del rey, pero no llamó ni al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los valientes, ni a su hermano Salomón. Natán habló con Betsabé, madre de Salomón, y dice, ¿no has oído a Adonai, el hijo de Gahig, está reinando y David nuestro Señor no lo sabe? Ahora pues ven, te daré un consejo para que salve tu vida y la de tu hijo Salomón. Y presentarás ante el rey y dile, ¿no ha jurado a tu sierva, oh rey, diciendo que tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará en el trono? Porque entonces reinará Adonai. Y dice, he aquí, mientras tú estás allí hablando con el rey, yo entraré detrás de ti y confirmaré tu palabra. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, quien a la sazón era muy anciano, y Abisai, su namita, cuidaba del rey. Betsabé se inclinó, se postró ante el rey y le dijo, ¿qué desea? Y ella respondió, Señor mío, tú has jurado a tu sierva por Jehová, tu Dios, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, es decir, con David. Pero ahora aquí reina Adonías, y tú, mi siervo, mi rey, no lo sabe, y ha sacrificado bueyes, animales, cebada, ovejas y abundancia, y ha llamado a todos los hijos del rey, y el sacerdote Abiatar y Joab, y el general del ejército, pero a Salomón, tu siervo, no lo llamó. Entonces hizo así. Y sobre ti, oh rey, señor mío, están los ojos de todo Israel para que le declare quién se ha de sentar en tu trono de mi señor después del rey. De otra manera acontecerá que mi señor, el rey, repose con sus padres y mi hijo Salomón, y yo seremos tenidos por usurpadores. Ahora, mire lo que sucede. El 22, ahí mismo, Primera de Reyes, versículo 22. Aquí, mientras todavía hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, e informaron al rey diciendo, aquí el profeta Natán entró a presencia del rey y se postró a tierra sobre su rostro ante el rey. Y dijo, mi señor, mi rey, ¿has dicho acaso Adonías, reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque él ha bajado y ha sacrificado animales. Bueno, ya sabemos que él no es, pero en el verso 28 dice, entonces el rey David respondió diciendo, llámame a Betsabé, y entró a la presencia del rey y estuvo de pie ante el rey. Y juró y dijo, Jehová, que me rescató mi alma en toda angustia, que si, como te he jurado, Jehová, el Dios de Israel, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón reinará después de mí,
él se sentará en mi trono, así lo haré yo mismo. Betsabé se inclinó el rostro a tierra y se postró ante el rey, viva Señor mi rey, para siempre David. Y David le dijo a llamarme, oiga, al sacerdote Sadok, al profeta Natán, a Ben-Naí, a Ben-Joaída, y entraron a la presencia del rey. Y le dijo, tomad con vosotros a los siervos de mi señor, hacer que mi propio hijo Salomón suba en mi propia musla y hágalo embajar a Gijón. Y el sacerdote Sadok y el profeta Natán, y le dice, y lo ungirá ahí por rey de Israel, y daréis sonido de chofar y gritaréis, viva el rey Salomón. Y dice que enseguida subiré tras él, y vendrá y se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, pues lo he designado por soberano sobre Israel, sobre Judá. Y Ben Joaída respondió diciendo al rey, amén, así conforme a Jehová, Dios, el Dios de mi Señor y del rey. Así que ha estado Jehová con mi Señor, el rey, con Salomón, y engrandeza tu trono. Bajaron e hicieron como el profeta, el sacerdote Sadok, el profeta Natán y Ben-Aída, junto con los seteos, peleteos, bajaron, montaron a Salomón sobre la mula y dijeron y condujeron a Gijón. Y el sacerdote tomó un cuerno de aceite del tabernáculo, lo ungió y dieron soplido al chofar y todo el pueblo exclamó, viva el rey. Y todo el pueblo subió a trajer y el pueblo tocaba flauta y se regocijaba con tal regocijo que parecía que la tierra se hundía con tal clamor. Ahí pasó. ¿Qué pasó? Adonías se proclamó rey, pero él no era. Llamaron al profeta Natán, está Sadok, y bajaron con Betsabé, proclamaron a Salomón, lo montaron en una mula, en la mula de David. Ese es el otro requisito. Uno, el pueblo tiene que reconocerlo. Dos, por supuesto, primero, el rey tiene que mandar a llamar. ¿Quién? Jehová. Jehová, uno. Jehová manda a ungir. Dos, el pueblo tiene que reconocerlo. Y lo unge y el pueblo, y digamos que quienes administran el tren ministerial, tienen que tener la aceptación de ellos. Adonías no le tocaba, Adonías fue desechado, bajaron, prepararon animales, hicieron fiestas, tocaron el chofar, ungieron a Salomón y lo bajaron en una mula y fue presentado. Por eso es que un rey no solamente tiene que ser ungido, tiene que ser reconocido y tiene que pasar sobre un asno, una mula. Los profetas hablaban del Mesías que tenía que pasar. Zacarías lo nombra y dice, alégrate de ti, Jerusalén, oh hija de Sión, porque tu rey viene montado en un pollino. Hasta ahí estamos bien. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel y vemos los imperios que iban a gobernar, eso está en el capítulo 2, los imperios que iban a existir. En el capítulo 7, en el verso 23 de Daniel, oiga bien, en el verso 23, y dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino, de la cual diferente a todos los reinos, devorará, trillará, despezará a todo de la tierra. En cuanto a los 10 cuernos de ese reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. A estos 3 reyes derribará. Hablará contra el Altísimo, que quebrantará a los santos. ¿De qué? Del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y le serán entregados su poder y dominio por un tiempo y medio. Pero el juez se sentará y le quitará su dominio, que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y el reino de su dominio y majestad de los reinos de por debajo de todos los cielos y por debajo del pueblo de los santos del Ayón, cuyo reino es un reino eterno y todos los dominios le servirán y le servirán. Aquí está hablando en el tiempo al final de Yeshua. Van a cambiar los tiempos, ya los tiempos los cambiaron. Shabbat, tiempos señalados, fiestas, los comienzos de mes, en fin, se han hecho de todo. Pero hay algo, que su dominio será eterno.
y que cuando él venga a juzgar el juez de la tierra, le quitará el dominio a esos 10 reyes, y eso tiene que ver con lo que es Europa y el mundo musulmán. Pero Yeshua va a aparecer por segunda vez. Entonces, estas son las profecías. Le estoy diciendo que el libro de Daniel no es aceptado, o no lo aceptan, no lo reconocen, no lo tienen como profeta. Porque un Mesías no puede morir según en la semana de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Cuando usted ve en el capítulo 9 de las 70 semanas de Daniel, dicen 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y dice que en la semana 69 se le quitará al Mesías en príncipe, pero que el conteo comienza desde que se da inicio a la restauración de las puertas de la ciudad y el templo. Y ese conteo comenzó cuando Nehemías y Esdras regresa al pueblo de Israel. Nehemías, cuando empezó a reparar, comenzaba ese conteo. A la semana 69 estamos hablando de 384 años. Entonces ellos sabían que el tiempo del cumplimiento iba a pasar a alguien montado en un pollino. Y en Zacarías 9:9 lo registra. Pero que en el libro de Mateo sucede varios eventos. En Mateo 3, Yeshua, cuando baja las aguas, el Padre lo unge ahí, lo reconoce, lo adopta. Cuando Yeshua está en la transfiguración, en el capítulo 17, es ahí que el Padre lo vuelve y dice, hey, a él escúchenlo. En el capítulo 21 de Mateo, Yeshua pasa con el asna. Se cumplió la profecía. Un rey tiene que pasar en un pollino, así como lo hicieron con Salomón. El pueblo lo reconoce y el Padre lo ungió. Mire qué interesante esto. Porque nosotros tenemos que conocer lo que son tiempos. Y eso está en el capítulo 9 de Daniel. En el verso 24 dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo sobre la santa ciudad para terminar la transgresión y poner fin al pecado y aspirar a iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión, y sellar la visión. Y la profecía a ungir al santo de los santos. Oiga, ¿cuándo sucedió eso? Cuando pasó a Yeshua, pero ya lo habían ungido en Mateo 3 y en el capítulo 17, de ahí mismo de Mateo. ¿Sabe pues y entiende? Desde la salida de la orden para restaurar, reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y dice, después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías príncipe. No por sí un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad del santuario, pero su fin será como una inundación y hasta el fin de la guerra. Ha sido decretado los asolamientos. Por otra semana confirmará el pacto, como la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, no vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sabía que el Mesías iba a morir. Después, la destrucción del templo. Pero esa semana faltan 3 años y medio por cumplirse. Y es en el tiempo que va a venir Yeshua por segunda vez. Entonces, por eso le digo, el patrón del principio, la victoria, las guerras, la estabilidad, la prosperidad, pasa alrededor de Israel. Por eso que Yeshua no califica como Mesías, pero el pueblo de Israel no le reconoció. ¿Por qué? Porque no ha restaurado a las 12 tribus que están dispersas, no hay paz alrededor de Israel y no está el templo. Para ellos, pero para el Padre, Yeshua califica. Y por eso vemos a Pablo en todos los libros de que él escribe, diciéndole
a la cultura romana el pensamiento hebreo de cómo el Padre iba a llevar esto. Igual al Greco, Grecia, también Pablo va a las comunidades diciéndole cómo eran los pactos, los acuerdos y qué era lo que iba a hacer y por qué el Mesías tenía que morir. Cuando Él aparezca por segunda vez, Él le va a hacer juicio a todas las naciones. Por eso es que usted ve el patrón en los profetas, el juicio a las naciones. Ahora, no todo está allí. Tenemos que ir a las otras citas porque tenemos cosas que reconocer del Mesías, porque está escrito en los salmos, los profetas, y hay otro tipo de información que yo quiero que usted la conozca, porque es vital que nosotros, como creyentes del Mesías, tenemos que conocer no solamente era el entronamiento de un rey, las palabras que se utilizaban. Ya dijimos que tenía que ser reconocido por el pueblo. Jehová lo ungía y el pueblo de Israel le reconoce, los ancianos. Por eso usted ve que aquellos que se han proclamado Mesías, como Barcoba, uno en el tiempo de los musulmanes que terminó en el exilio, inclusive aceptó el Islam como por las cosas que vivió, y que ahorita se proclamó uno y ya sabemos lo que pasó. Tendrá la aceptación del Padre, tiene la aceptación del pueblo, porque los ancianos están esperando que aparezca el que supuestamente le va a dar la victoria. Pero hay otros detalles que yo quiero hablarle. Miren, capítulo 3, Primera de Reyes, capítulo 3 del verso 5. Perdón, el 3. Salomón amaba a Jehová y andaba en los caminos de su padre, de su padre David, pero brindaba su sacrificio y ofrenda en los lugares altos, y el rey iba a Gabaón a ofrecer sacrificio ahí en los lugares altos más importantes. Salomón llegó a ofrecer 1000 holocaustos sobre el altar. Y en Gabaón se apareció Jehová a Salomón en sueño en la noche y le dijo: pide lo que quieras y yo te la daré. Y Salomón respondió: tú me has mostrado gran misericordia como a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia, con rectitud y un corazón íntegro para contigo. Tú has conservado de gran misericordia y le has dado un hijo para que se siente en su trono hasta este día. Y ahora, Jehová tu Dios, tú has constituido a tu siervo en lugar de mi padre David. Aunque yo soy joven y no sé cómo salir ni cómo entrar, tu siervo ha medido a tu pueblo, y al cual escoge un pueblo tan numeroso que por su multitud no puede contar ni puede enumerar. Tu siervo te pide un corazón para juzgar a tu pueblo. Jehová le concedió vida, riqueza, y se le aparece con todo eso. Pero en el capítulo 6 vuelve otra vez. ¿Qué hizo ahí Salomón? Está reconociendo que de la línea de David, el padre lo había ungido como rey. Y que el padre le habla en sueño. ¿Por qué? Porque está continuando la línea generacional de acuerdo a la promesa que le hiciera David en Primera de Samuel, capítulo 8. Perdón. No es Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Cuando el profeta Natán le dice: haz lo que quieras, pero el Padre te va a dar, siempre tendrá misericordia de ti y de tu casa. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Aquí se le aparece el Padre y le está hablando a Salomón de esos eventos. ¿Cuál es ese evento? De la línea generacional que tiene que mantenerse ese patrón. En el capítulo 6, en el verso 2 y 13, hay otras cosas allí, y es cuando Salomón comienza a construir el templo. ¿Qué dice? En la casa a la cual tú has edificado, Jehová le dice: si andas en mi estatuto y te pones por obra mi juicio y guarda todos
mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé con tu padre David. Y habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo. Ese es uno. Para que eso se permaneciera, Salomón tenía que cumplir las palabras de su padre. En el 7, en el verso 51, es cuando Salomón terminó todo el templo. ¿Y qué dice? Así que completó toda la obra que el rey Salomón hizo para la casa de Jehová. Y Salomón introdujo las cosas de su padre David que había consagrado y puso la plata, el oro, los utensilios, la tesorería en la casa de Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque la había hecho. Comienza Salomón a orar en el capítulo 28, en el 8 y el 9, bueno, usted puede ver Jehová, si tu pueblo, Jehová, Jehová, si hay hambre, Jehová, acuérdate de mí, Padre Santo, y comienza la petición de Salomón. Pero nombra todas las actividades que hizo su padre también, confirmando esa línea. Entonces, nosotros, ya conociendo esto, podemos saber también, Salomón peca y el reino es dividido. La primogenitura vuelve a sufrir una ruptura. Entonces se aparece en el capítulo 11 el profeta y le dice a Jeroboam, 10 tribus para ti, 2 tribus para Robán. Pero yo quiero que usted entienda algo. Cuando el pueblo de Israel, los reyes de Israel, andaban en las cosas correctas, yo quiero ahí mismo, en el libro de Samuel, en Segunda de Reyes, para que usted vea algo, que nosotros tenemos que saber el por qué, cuál era el comportamiento de los reyes, para poder entender por qué Yeshua sí califica como Mesías. Ya le hablé de Mateo capítulo 3, 17 y 21. Y que nosotros tenemos que saber qué era lo que acontecía con esos reyes. Mire, en el capítulo 16, en el verso 2, en el año 17 de Peca, Rehamía comenzó a reinar Acaz, Ben-Jotán, rey de Judá. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar en Jerusalén de 17 años, 16 años. Y reinó sobre Jerusalén, 16 años. Pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como su padre David. Entonces es ahí el error que cometieron aquellos reyes que el padre puso, pero pone una etiqueta. Y la etiqueta es, no fue perfecto como David, su padre. Ahí mismo en el capítulo 18 de Reyes, en el verso 3, dice, el 2, cuando comenzó a reinar, aquí el 1, 18:1, en el año tercero, Oseas ben Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías ben Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Oiga, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todo lo que había hecho a su padre David. Oiga, y aquí vemos todo lo que hizo el rey Ezequías, quitó los lugares altos, pero eso fue en el tiempo de Sennacherib. Y cuando iban a guerra, si tú ibas a consultar al padre para que te diera la victoria, bueno, tú lo podías hacer. Miren, esto es importante entenderlo. No está hablando de iglesia, están hablando de pueblos, naciones, reyes. Y en ese sentido nosotros tenemos que ya ir abriendo nuestra mente para poder entender por qué las naciones están viviendo así. Si nosotros entendiéramos que bendecir al pueblo de Israel, el presidente o el gobernante de una nación, bendiciones van a ir para él. Por eso usted ve a Ciro, que fue un siervo de Jehová, y antes que naciera 300 años, ya le había predicho, ya había escogido a Ciro.
Nabucodonosor, mi hijo, mi siervo, llevó al pueblo de Israel, pero también lo juzgó. ¿Usted está entendiendo lo que yo quiero decir? Cualquier rey de cualquier nación puede bendecir a Israel. De aquí, de mi nación, profirieron palabra contra Israel. ¿Cómo estamos? Esa persona murió, llevó las consecuencias, pero el pueblo también llevó las consecuencias de las palabras que dijera ese hombre para con Israel. Entonces mi clamor es que el que se siente en ese trono que está aquí en Venezuela, bendiga a Israel. Van a bendecir a Venezuela económicamente. Entonces, esto es un tema, un rey ungido, y que las naciones le reconozcan. La fiesta de Sukkot, todos los reyes de las naciones de la tierra van a ir, y todas las naciones de la tierra van a ir. Por eso le digo que nosotros tenemos que ser entendidos en esto. Miren, ahí en el capítulo 19, en el verso 3, y le dijeron, así ha dicho Ezequías, hoy el día de angustia, el castigo de blasfemia, los hijos están para salir del vientre, pero no hay fuerza para salir del vientre, para parirlos. Pero yo quiero ir al verso 34 porque esto es un tiempo de angustia que está viviendo el rey. ¿Y qué pasó? Por cuanto atendió al profeta el llamado cuando se le estaba amonestando también, y él mandó a llamar al profeta. No consultó a otros dioses, ni a otra nación, ni a otros reyes, ni a otro pueblo. Comunicó a Jehová. ¿Y qué dice? Y por el verso 32. Por tanto, así dice Jehová con respecto al rey de Asiria, no entrará a esta ciudad, ni disparará ninguna saeta, ni se acercará a ella con escudo, ni levantará en contra ella terraplente. Porque el camino que vino, por el mismo camino volverá, y nunca entrará a esta ciudad, dijo el oráculo de Jehová. Porque yo defenderé esta ciudad para salvar la causa de mí y de mi siervo David. Le juró David que le iba a dar paz siempre a ese pueblo. Usted puede ver las incursiones que han hecho con misiles aéreas de todas partes. ¿Han destruido ese pueblo? No, porque hay una promesa dada a David. Y también para Abraham, para esa tierra, para ese pueblo. ¿Se cumple o no se cumple la palabra, las promesas? Y aquella noche aconteció que el ángel de Jehová salió e hirió a 180,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron de madrugada, aquí todos están en cadáveres. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y se retiró y habitó en el Nínive. Y cuando estaba postrado en el templo, decidió Nisroch. Aconteció que Aramele-Saret lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Arará y su hijo, Esar, Edrón, y reinó en su lugar. Aquí está. Por eso nosotros tenemos que ser entendidos lo que es un rey ungido, un Mesías, porque Yeshua califica como ese Mesías. Y por eso le digo, nosotros tenemos que... Oiga ese audio para que usted pueda entender un poquitico de esto, de lo que es un rey ungido, un Mesías rey, y si Yeshua califica. Familia, yo quería hacer esto en poco tiempo, pero es mucha información y creo que vamos a ir a un tercer audio del rey ungido. Nos vemos dentro de unos momentos. Shalom, shalom, shalom. Ley Raot.